Entonces dice el libro de Mateo, capítulo número 22, libro de Mateo, capítulo número 22, versículo 1 en adelante. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está listo, todo está dispuesto. Venid, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oír esto, el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, están listas. Mas los que fueron convidados no eran dignos, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos a los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de los convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, y pocos escogidos. Esta es la palabra de nuestro Señor y de nuestro Dios. Antes que cualquier otra cosa, damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera ocasión. Es un orgullo, un placer y un privilegio poder estar con ustedes. Y esperamos en el Señor que la palabra sea suficiente. Que la palabra sea lo suficiente para llenar tu vida, tu corazón, para darte esos ánimos de seguir adelante. Así es que bienvenido a la familia Caminando por Fe Querétaro, que el día de hoy se goza por 3 periodos de 365 días sobre los cuales el Señor nos ha sustentado. Pero vayamos a las Escrituras, y el día de hoy es peculiar la manera con la que comienza el apóstol Mateo, diciendo que Jesús estaba respondiendo. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, mas sin embargo no había una pregunta. ¿Cómo es que respondes a donde no hicieron una pregunta? Lo importante que hay que señalar en esta mañana es que Jesús no estaba respondiendo una pregunta. Jesús estaba respondiendo ante una actitud perversa de sus enemigos. Versículos anteriores, nosotros recordaremos cómo en aquellos había una actitud sumamente mala, queriendo ridiculizar a Jesucristo. Entonces Jesucristo estaba respondiendo a una actitud de sus enemigos, a una actitud de aquellos que habían hecho de la casa de oración una cueva de ladrones, Mateo 21:12. Jesucristo estaba respondiendo a aquellos a los cuales había hecho alusión por medio de una higuera estéril, diciéndoles que ellos eran similar, Mateo 21:18 al 22. Jesucristo le estaba respondiendo a aquellos que, queriéndole ridiculizar, le cuestionaron: ¿con qué autoridad, Jesucristo, haces tú todas estas cosas? Jesucristo estaba respondiendo a aquellos super religiosos, eminentes y sabios bajo su propia percepción, que no supieron responder de dónde provenía la autoridad y el bautismo de Juan Bautista, Mateo 21:25. Jesús le estaba respondiendo
a la actitud de aquellos que pensando que eran los elegidos de Dios, por un lado decían ser el pueblo, pero por otro lado no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. Y que por tanto, aunque ellos percibían que era el pueblo de Dios, pero por cuanto no seguían la voluntad de Dios, habían sido hechos a un lado por las prostitutas y por los contadores de dinero del pueblo romano, por los publicanos. Pues mientras en estos religiosos había un entendimiento de ser el pueblo de Dios, lo que había en aquellos pecadores era arrepentimiento genuino, cosa que ellos no tenían. Mateo 21, 28 al 32. Así es que Jesús estaba respondiendo totalmente, no a una pregunta. Jesús estaba respondiendo a una actitud perversa de alta religiosidad y sabiduría que no estaba acompañada de evidencia de justicia, sino de evidencia de maldad y hambre, incluso de querer matarlo. Podremos pensar que esa actitud quedó atrás. Lamentablemente tengo que decir que esta actitud probablemente aún persiste aún en nuestros días, y de la cual probablemente aún en este lugar no somos exentos. Si nosotros recordamos las Escrituras, no es creyente el que dice serlo. No es creyente aquel que es hijo de creyentes. Eso de ser cristiano de cuna es una total patraña absurda. Comprar un pececito Ixoye y pegarlo en tu auto no te hace creyente. Traer una Biblia bajo de tu brazo no te hace creyente. Aprenderte 2 o 3 versículos y no vivir la misericordia que requiere el Señor en tu vida no te hace creyente. Te hace uno más de los fariseos. Alguien que con su boca profesa decir amar a Dios, pero con sus hechos delata que realmente no lo quiere hacer. En palabras explícitas, Mateo 7:20 nos dice que por sus frutos los vamos a conocer. Solo es cuestión de tiempo para conocer a alguno de ustedes. Solo es cuestión de tiempo para ver qué frutos van dando a lo largo de la trayectoria. Solo ha sido cuestión de tiempo para saber que muchos de los que caminaban con nosotros no eran parte de nosotros. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Así es que por sus frutos les vamos a conocer tarde que temprano. Lo mismo que con estos religiosos. ¿Sabían las Escrituras? Oraban todos los días. Decían ser el pueblo escogido de Dios. Pero las evidencias, los frutos, daban cuenta de que en verdad eran árboles perversos, árboles malos, pues daban frutos malos. Si hubiesen sido árboles buenos, hubiesen dado frutos buenos, mas por sus frutos Jesucristo les conoció. La historia continúa diciendo en el versículo 2, y así inicia la parábola. La parábola es una semejanza. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Lo que me está diciendo es que el reino de los cielos es semejante a, no me está diciendo que el reino de los cielos es igual a, me está diciendo que el reino de los cielos es ¿semejante a qué? Semejante a una fiesta sumamente importante, no cualquier fiesta. Es la fiesta del Hijo del Rey. Es la fiesta del Hijo del Rey. Piensa por un momento, si tú eres invitado por un vecino a un evento, o mejor bien, si tú eres invitado a un aniversario de 3 años de una iglesia cristiana, probablemente podrás decir, no, qué aburrido, qué fastidio ir a escuchar Biblia y que me van a ir al infierno. No es atractivo.
Y por tanto, aun cuando se hace la invitación, muchos pueden decir, a ver, ir a ver a Spider-Man 3 o ir a la iglesia, vámonos a ver Spider. Pero lo que me está diciendo la parábola es que el reino de los cielos no es cualquier invitación. El reino de los cielos es similar a una invitación sumamente extraordinaria, lo más importante que puede pasar en nuestras vidas. Si te preguntara en este momento qué es lo más fastuoso que te ha sucedido, probablemente alguno podrá decir, me aumentaron de sueldo, me cambiaron de área, ahora ya tengo un Ferrari, ahora el Lamborghini, hermano, que tengo allá afuera. Bueno, cualquiera de esas patrañas es nada, porque al final de tus días, con Lamborghini o sin Lamborghini, te vas a ir al infierno. Si es que no guardas los mandatos del Señor. ¿Te das cuenta cómo el reino de los cielos es la invitación más importante y más fastuosa? ¿Y qué si eres el más popular? ¿Y qué si no te ha dado alguna enfermedad como el coronavirus? ¿Qué importa si terminas sano al final del camino? Si llegarás sano al infierno. La cosa más fastuosa es la invitación que este rey le estaba haciendo a estos convidados. Sin embargo, aún los invitados, la parábola nos dice que se dieron el lujo de rechazar esa invitación. Los invitados simplemente no quisieron asistir. Versículo 4. Pues si a la primera dijiste que no, insistiré. Dice el versículo 4 que volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decida a los convidados, decida a aquellos que invité, he aquí, he preparado la comida, mis toros y animales engordados ya han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Bueno, si la primera ocasión no te pareció atractivo, seguramente cuando yo te empiece a describir todo lo que vamos a tener, probablemente empiece a mover un poco las fibras de tu estómago. No, es que no solamente será una invitación, no solamente habrá la boda. He mandado preparar lo más sagrado que tengo, las mejores carnes, ya todo está servido, tú no tienes que traer nada. Hermano, ¿qué vamos a llevar? No traiga nada. Ya todo está listo. Así eran estas bodas. No tenías que mover un solo dedo, solamente llegar, porque todo estaba ya preparado, ya todo había sido hecho. Tú solamente tendrías que venir para disfrutar los manjares que habían sido preparados para celebrar la boda de lo más preciado de aquel rey, su hijo. Después de 2 invitaciones, probablemente por presión social dices, bueno, pues ya me siento incómodo, tengo que asistir. Pero ¿qué es lo que nos narra el versículo 5? Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a la labranza, otros a sus negocios y otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. ¡Wow! Gracias a Dios que yo las invitaciones para esta reunión las hice por WhatsApp, porque si no, a algunos les rogoneé la primera, a otros les volví a escribir en directo y me dejaron en visto. Pero imagínate si voy y me agarran a patadas, ¿y qué? Mátenlo. Gracias a Dios que hoy en día no es así. Pero lo que me está diciendo es sumamente grave. Mandó una invitación, se negaron, mandó la segunda invitación, mandó a sus siervos. Pero después de la segunda invitación, varios de ellos, incluso pudiéramos generalizar que todos despreciaron la segunda invitación, porque probablemente equipararon y se pusieron a pensar en las prioridades. Es decir, antepusieron cosas terrenales antes de ir a esa boda, antes de ir a esas fiestas importantes. Nos dicen las escrituras que el primero de ellos, el cual se narra en la parábola, simplemente se fue a su labranza. ¿Qué es una labranza? Es el lugar donde cosechaban, es el lugar del campo, es su propiedad. Entonces el primer caso equiparó y dijo, la boda del hijo del rey, ¿qué patrañas? Yo me voy a mis tierras, me voy a mi sembradío, me voy a mi lugar. Mi tierra es más importante que esa boducha.
El segundo de ellos todavía fue de más perverso corazón, porque el segundo se fue a sus negocios. A ver, de ir a una boda, a perder mi tiempo, de ir a algo a donde me van a dar de comer, mejor me voy a lo que me da dinero. ¿Dónde estaba el corazón de este segundo? El corazón de este segundo estaba en las cosas de las riquezas de este mundo. Pero me dice que hubo un grupo de terceros que fueron más intolerantes. No solamente rechazaron la invitación, sino que empezaron a agredir a aquellos siervos al punto de matarlos. Eso sí que es rudo. ¿Acaso no sigue pasando lo mismo hasta nuestros días? ¿Acaso no es la misma historia que vivimos una y otra vez? Ante el llamado del reino de los cielos, seguimos teniendo a los que evalúan las cosas que son prioritarias para sus vidas, y muchos, no pocos, muchos pondrán en prioridad sus terrenos, su casa, su comodidad. ¿Acaso no cuando se extiende el reino de los cielos, algunos dicen, no, ir a una iglesia cristiana con esos locos que cantan, con los que siempre te están diciendo que las cosas que haces no son correctas? No, mejor me quedo en mi casa. Pero de hecho, dentro de este primer escalafón tenemos a los que se autoengañan pensando que son creyentes porque en su casa escudriñan las escrituras, ven predicaciones online, y eso no es por parte del Señor. ¿Acaso el Señor en las escrituras nos dice que los domingos con unos tacos de barbacoa y una coca fría prendas tu computadora y eso es congregar? Absolutamente no. Pero ellos anteponen su propia comodidad porque evalúan que el reino de los cielos no es benéfico, mejor mi propiedad. Pero tenemos un segundo caso que se sigue repitiendo hoy en día. Ese espíritu farisaico no ha quedado en la historia. Este segundo grupo son aquellos que prefieren enfocarse a aquello que les genera riqueza, aquello que les genera ganancia, a aquello que es lo terrenal. No estoy diciendo que botes tu trabajo. Estoy diciendo que algunos de nosotros que nos engañamos y pensamos que somos parte del reino, prioriza en las cosas del Señor y antepone las cosas terrenales. No, hermano, es que yo no puedo ir porque pues, es que ya ve que las cosas del trabajo. Oye, pero ni siquiera te pidieron que darte tiempo extra. Tú eres quien está queriendo vivir ahí. Porque las cosas del Señor no son una prioridad para tu vida. Tu prioridad es aquello que genera ganancia. Pero tengo que recordar de dónde está tu tesoro. Ahí está tu corazón. Tu corazón no puede estar en el Señor cuando tu corazón está en las riquezas. Tu corazón no puede estar en el Señor cuando tu prioridad son las riquezas. Finalmente tenemos un tercer grupo que sigue persistiendo. Aquellos que al escuchar el reino de los cielos simplemente, lejos de decir, bueno, vamos a ver de qué se trata, empiezan con agresión. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido vituperados en nuestros trabajos? Ahí viene el evangelista, ahí viene el pastor, ahí viene, guau, 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 guau. Y quieren ridiculizar. Claro, siguen existiendo hoy en día. Lo más preocupante es que aún entre nosotros hay quienes, cuando se les llama la atención, ay, ese pastor, pues ni que fuera tan santo, y que le, wow, ¿qué se cree ese mequetrefe que a mí me dice cómo vivir, ni que él viviera su vida bien? Wow. Claro. El corazón farisaico sigue hablando de la abundancia del corazón, habla la boca. No, pastor, no se te salió. Ahí estaba en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y en este sentido, pudiéramos pensar, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito?
¿Cuántas veces no has escuchado hablar? No, es que Dios es amor y porque Dios es amor, pues no me va a enjuiciar. Claro que te va a enjuiciar. Toda acción trae una repercusión, toda acción trae una repercusión, toda acción trae una repercusión, pero lo más importante es que debes de saber en esta mañana o en esta tarde que hay un límite para la paciencia de Dios. Dios no va a solapar patanes, pecadores por siempre. Dios no ama al pecador. Las escrituras me dicen que lo detesta. Dios no ama al pecador. Dios ama a los suyos que han sido lavados y comprados a precio de sangre. Dios no ama al pecador. Si encuentras el fragmento escritural donde lo sustente, yo guardo mi boca. Pero por cuanto sé que no lo hay, es importante tener en cuenta que sí o sí, la paciencia del Señor tiene un límite. ¿No me lo crees? Dice el versículo 7. Al oír el rey, ¿qué fue lo que escuchó? Que se negaron a la primera, que se negaron a la segunda y que antepusieron en tercera ocasión algo más importante que él. Al oír esto, el rey se enojó. Oigan, pues no que el rey es amor. No, el rey también se enoja. Y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Así es que pequeño tibiecillo que hoy te has venido a sentar, que probablemente estás aquí como que medio campechaneando y diciendo, pues sí tengo un pie en la iglesia y otro en el mundo y ando a medias tintas. Dios no va a tener para siempre paciencia contigo. Dios no va a tener paciencia para siempre contigo. La paciencia del Señor tiene un límite y tarde que temprano el Señor emitirá su juicio para destrucción de aquellos que son tibios, de los homicidas. ¿Cuántas veces no has escuchado? Yo no voy a esa iglesia de Caminando por Fe en Barcelona porque son bien rudos. Yo no voy a Caminando por Fe Querétaro porque son tantito peor. Ahí nada más hablan de castigo, hablan de infierno, hablan de arrepentimiento y de sanidad. De santidad, qué aburrido. Pues ¿de qué otra cosa quieres escuchar, mi reina, mi rey? Princeso. ¿De qué otra cosa quieres escuchar? ¿Acaso el evangelio habla de otra cosa? No, el evangelio habla acerca de arrepentimiento. El evangelio habla de santidad sin la cual nadie verá al Señor. El evangelio me habla que al final de los días o vas a la presencia del Señor o alejado de ella. Traducción: al infierno. No hay un tercer camino. Escudriña todas las escrituras, los 66 libros. Y donde me encuentres la palabra purgatorio, yo te doy mi auto, pero por cuanto no está, no la vas a encontrar. ¿Cuál punto intermedio? ¿Cuál medio camino? ¿Cuál lugar donde pueden sacarte con rezo? No lo hay. No lo hay. Pero si tú quisieras escuchar acerca de promesas de seguridad, de alimento, de riquezas, como hay tantas iglesias cristianas hoy en día, vamos campeón, sí, vamos a ver los 5 pasos para que este año 2022 prosperes, patrañas. Únete a nuestros cultos de oración y de sanidad y ponen musiquita de fondo y el Señor me dé. El único evangelio que promete seguridad, alimento y riqueza a cambio de adoración es el de Satanás. El único evangelio que da riqueza, sanidad y alimento a cambio de adoración es Satanás. Mateo capítulo 4. ¿Acaso no le dijo a Cristo: si me adorares y te rindieres, te daré todo lo que alcances a ver? Dice que el Señor tenía hambre y el Satanás le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Por supuesto. Le dijo: lánzate desde el pináculo. Y entonces dicen las escrituras que Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. ¿Qué le estaba prometiendo? Seguridad, alimento, riquezas, a través de un precio, a través de adorarle a Satanás.
Pero si nosotros vamos a las escrituras reales de Jesucristo, lo único que promete sí o sí es que tendrás tribulación y que será necesario para poder entrar al reino de los cielos. ¿Dónde está el mundo mágico de cacahuate? No lo hay. Sí o sí serás vituperado, sí o sí serás burla, sí o sí serás injuriado. Pues dicen las escrituras, si con el maestro lo hicieron, cuanti más con nosotros. Hace poco con mi familia veíamos la película de Pablo, apóstol de Jesucristo, y veíamos cómo es que vergonzosamente para nosotros, nuestros hermanos en Cristo, eran lanzados al Coliseo romano y eran comidos por los leones, y ellos mientras alababan al Señor y se gozaban en su presencia, cuando nosotros, pequeños cristianos de cristal, el pastor se olvida de nuestro cumpleaños y ya nos vamos de la iglesia porque ¡qué ridículo! ¿Dónde está el vituperio? ¿Dónde está el vituperio a causa del evangelio? Aún no hemos pagado las consecuencias, no hemos sufrido hasta la sangre, hasta la muerte como nuestro Señor, aún no lo hemos hecho. Y aún así, generación de cristal, nos desmoronamos porque el evangelio no me gusta. Así es que no. El evangelio no habla acerca de bienaventuranza, de riqueza, de sanidad, no es así, pero de lo que sí habla es acerca de arrepentimiento. La gente no permanece en el verdadero evangelio porque no alimenta su carnalidad. La gente carnal se va de las iglesias de sana doctrina, pues es que aquí no me hacen llenar, no, como que no me siento, no estoy de acuerdo con este evangelio. Pues ¿cómo va a ser así? No alimenta tu carnalidad. Tú quisieras que te embadurnaran miel en las orejas. En las escrituras vimos en el Antiguo Testamento que ciertamente había profetas de esos. El Señor te prosperará, el Señor me dijo que todo irá bien. Mas sin embargo el Señor les dijo que vendría castigo sobre de ellos por cuanto hablaron cuando Él no les habló. ¿Para qué queremos escuchar a alguien que nos diga el Señor me dijo que te diga? ¿Acaso el Señor ya no dijo todo? Su voluntad está escrita. ¿Para qué quiero a un interlocutor más? Las escrituras bastan, pero si las escrituras no me hablan de todo esto, ¿de qué es lo que sí me hablan? Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. No lo busque porque nos vamos a tardar mucho, pero anótelo. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿De qué sí habla? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¡ánimo, campeones! No dijo así. ¿Qué fue lo que dijo Juan Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, pero es que ese fue Juan el Bautista. Apenas va uno. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesucristo a predicar y a decir, vamos, princesa de Dios. No, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El postulado es el mismo. Arrepiéntete porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué tienes que arrepentirte? Porque cosa inmunda, cosa asquerosa no podrá entrar delante de su presencia. A veces pensamos que somos buenas personas, pero dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9 al 20, que justo no hay ni uno solo. Es que mi vecino es buena persona. Tiene preferencias sexuales diferentes, pero es buena persona. ¿Buena persona? ¿Justo? Te estás engañando. Ni tú eres justo, eres justificado. Por cuanto el Señor estima y demanda de los suyos arrepentimiento. Te puedo jurar y perjurar que incluso en estas bancas azules existen algunos que hoy en día vienen solamente por cualquier otra razón, mas no por el evangelio que confronta. El que transforma corazones, el que te hace sentir incómodo con tu pecado. El llamado para los judíos, desagregando en tres partes, al menos tres partes, vemos que hubo un primer llamado o una primera invitación. Y porque no quiero dar mi pensamiento, sino a qué se refería en aquel momento
recordando que el Evangelio fue escrito para ciertas personas en cierto tiempo, en un momento histórico, y ciertamente vamos a traer aprendizaje. Pero vayamos, ¿a qué se estaba refiriendo Jesucristo? El llamado o la primera invitación ni siquiera fue por un intermediario, fue de la misma voz de nuestro Señor. Nosotros encontraremos en el libro de Génesis cómo es que el mismo Señor, el mismo Rey fue quien hizo la invitación, hablando directamente y no por intermediarios con Abraham, con Isaac, con Jacob. La invitación para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel, fue por medio del Señor. ¿Te imaginas ver a Dios caminando junto a Abraham? Dice que era su amigo. La invitación no vino de un siervo, vino del mismísimo Rey. Pero posterior a ello, el Señor comenzó a enviar a sus siervos. ¿De qué estaba hablando? De Jesucristo. Para aquellos religiosos que conocían bien la historia, Jesucristo estaba hablando de lo que sucedió con aquellos siervos que fueron enviados a promulgar la palabra de Dios. Hablaba de Moisés, hablaba de Elías, hablaba de Isaías, de Jeremías, de Amós, de Habacuc. En otras ocasiones hemos visto cómo el mensaje que traían ellos no ha cambiado. Siempre que era enviado un profeta era para enjuiciar al pueblo que era necio, testarudo, rebelde y que quería andar en su carne. Un profeta jamás fue enviado para decir que las cosas iban a ir a bien. El profeta siempre fue enviado para decirles: dice el Señor que si no te arrepientes te va a destruir, o que vendrá sequía por tu desobediencia, o que debido a tus faltas. Jamás vino a decirles que todo sería color de rosa. Pero aún con este llamado a la invitación del reino de los cielos por medio de estos siervos, ¿qué fue lo que sucedió? Ellos no escucharon. Ellos siguieron en su propia necedad. Si no me crees, vamos a ver un texto, solamente uno, aunque hay cientos y cientos. Dice el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Isaías capítulo 1, versículo 2, y puedes leer hasta el 15 en tu casa. Pero fíjate qué es lo que les decía Isaías al pueblo necio de Israel. Dijo: oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. ¿Quién les estaba hablando? El mismo Dios. ¿Qué fue lo que les dijo? Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Si le cambias las palabras Israel y le cambias la palabra Jehová, si le cambias las palabras que son referidas para el pueblo y le ponemos nuestro nombre, tal parece que se está dirigiendo a nosotros. Pueblo necio, que no entiendes. Pueblo necio, que pones cualquier otra cosa en mi lugar. Pueblo necio, al cual he querido engrandecer, pero son tan necios que se vuelven atrás. Tal pareciera que está hablando de nosotros. Pero en este segundo, la misericordia y la paciencia del Señor fue tal que envió a un segundo grupo de siervos, porque a los primeros no quisieron escuchar. Aquí es donde surge naturalmente Juan Bautista, el mismo Jesucristo, los 12 discípulos, Esteban, Pablo, Pedro. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Les escucharon? No. Algunos los decapitaron, a otros los crucificaron, a uno de ellos lo desterraron. Por un momento pudiéramos llegar a pensar: gracias a Dios que yo no soy judío, gracias a Dios que yo no me encuentro en esa situación. E incluso pudieras llegar a decir: gracias a Dios que yo sí estoy atendiendo el llamado de mi Señor. No, no es así. No es así.
El hecho de que hoy tú físicamente, vuelvo a repetir, el hecho de que tú hoy físicamente estés aplastado en una silla azul, no quiere decir que estés caminando conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que el hecho de que estés calentando durante 2 horas una silla azul, eso quiere decir que tú estás atendiendo el llamado de Dios. No, no es así. ¿Te imaginas que fuera así de sencillo? Oiga, yo soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Porque aguanto 2 horas en un culto cada domingo. ¡Wow, princeso! ¡Bien! ¿Qué diría un apóstol Pedro de ti? ¿Qué diría un apóstol Pablo de que tu cristiandad es venirte a aplastar 2 horas para escuchar a un barbón que solamente tira y tira y tira? ¿Qué diría Pablo? Bueno, Pablo era un caballero, pero de repente tronaba. Probablemente nos diría, qué ridículos. Wow, su cristiandad es asistir cada domingo a un culto. Wow. Pablo decía que él llevaba en su propio cuerpo las cicatrices de seguir al maestro, porque había sido apedreado, había sido latigueado en varias ocasiones, no solamente por los extranjeros, sino por sus propios connacionales. ¿Qué es lo peor que has pasado tú a causa del evangelio? En ocasiones ni siquiera te has atrevido a dejar a tus amistades mundanas. Porque no, ¿qué van a decir? Pues si soy un hombre propio y van a decir que... ¡Wow! ¿Te das cuenta? ¿Dónde se encuentra nuestro nivel de cristiandad? ¿Dónde se encuentra nuestra atención a ese llamado para el reino de los cielos? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Muchas ocasiones hemos recitado este texto bíblico, Mateo capítulo 7, versículo 21, y creo que tal vez hasta lo sabes de memoria. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. De todos nosotros, ¿qué importa si alabaste bien bonito? ¿Qué importa si te latió el corazón? ¿Qué importa? No todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién entrará en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y ahí las cosas cambian. Si te pregunto, ¿a cuántos cultos has dejado de asistir durante el año? Ay, pastor, solamente a uno, pero pues fue por ir a Six Flags, entienda. Pero si la pregunta fuera mucho más elevada y te cuestionáramos si en realidad eres creyente porque estás haciendo la total voluntad del Señor que está en los cielos, ahí sí creo que varios enmudecerían. Pues no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Dicen las Escrituras, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre además echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Si lo trajéramos a nuestro tiempo actual, ¿qué pudieras decir tú? Señor, en tu nombre vi la maratónica. Señor, ¿acaso no en tu nombre fui a 3 cultos seguidos? Señor, ¿acaso no en tu nombre, cuando estaban las pláticas burlonas con mi familia, yo me volteaba para otro lado? ¿Y eso qué? Es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Mas el Señor dice, entonces el Señor les dirá a aquellos que le digan en el día del juicio, en tu nombre hacía tantas cosas, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Oye, Señor, pero yo sí te conozco, pero yo a ti no sé quién eres. He puesto el ejemplo genérico. Muchos de ustedes conocen a John Biden, claro, lo han visto en las noticias. Muchos de ustedes conocen a un presidente mexicano, claro, todos conocemos las barrabasadas que hace, claro. ¿Y qué importa que tú lo conozcas si él no te conoce a ti? Si vas y te paras afuera de Los Pinos y le dices, ¡hey, presidente, ábreme! Y te quieres meter, te van a sacar de los pelos. De las greñas te van a sacar.
Y cuando digas, ay, ¿por qué me llevan? Es que yo conozco al presidente, pero él no te conoce a ti. Lo mismo será en aquel día cuando tú digas, Señor, Señor, pero yo me congregaba en tu nombre. No te conozco, no sé quién eres. Aléjenlo de mí, este es un hacedor de maldad. Claro que cuando hay carnalidad, el llamado al evangelio no es atractivo. Es más atractiva la carnalidad. Te puedo asegurar que es más atractivo quedarte en tu casa descansando que venir hasta acá, hasta Santa María Magdalena. No, está lejísimos. Pero en este sentido, debemos de entender que el llamado en nuestros tiempos, sí o sí, del Señor, Él solamente llamará a los suyos. Oye, ¿qué pasa con los que incluso vienen y después se van? Vamos a visitarlos porque pues es que dicen que no se sienten atendidos. ¿Esa es la enseñanza bíblica? No. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 60, encontramos que en el tiempo de Jesucristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede resistirla? ¿Quién puede oírla? Lo mismo sigue sucediendo hoy en día. Yo no voy a esa iglesia donde se reúnen mis papás porque nada más hablan de pecado y que me arrepiente y el infierno. Lo mismo sucedió en aquel tiempo. Juan 6:60, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué sucedió? Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos de Jesucristo volvieron atrás y ya no andaban con Él. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Jesucristo no salió tras ellos como limosnero. No, regresen por favor, si no les gusta cómo está la pantalla, ahorita la cambio, las alabanzas no se las saben, ahorita les pongo unas... No. Lo que yo encuentro en las escrituras es que quien se quiere ir, se tiene que ir. Jesucristo no salió a rogarles. Por el contrario, escuchó que los 12 estaban murmurando seguramente. Uy, ¿qué crees? Que ya se nos van y ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Y qué? ¿Ustedes también quieren largarse? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Y en este sentido, a los invitados se les extiende una vez la invitación y es por misericordia. Mas si la respuesta es negativa, no podemos insistir. El Señor no lo hizo, porque nosotros sí. No, es que yo todos los días a mi cuñado yo le predico y ya le he dicho una vez y me insulta y me manda. Bueno, ¿quién eres tú mejor que el Espíritu de Dios o qué sucede? ¿Acaso el evangelio se limosnea? No es así. La invitación se hace una vez por misericordia, hay una negativa, se vuelve a invitar, pero una tercera no más. La respuesta negativa ante una invitación del Señor solamente nos dará cuenta de si ellos son o no parte de los escogidos. No estoy hablando de una doctrina decisionista de salgamos y prediquemos el evangelio para que acepten al Señor en su corazón. Eso no es bíblico. No lo encontrarás en ningún lado de las escrituras. ¿Por qué lo hacen? Porque no leen las escrituras. Pero la invitación se hace una vez, el llamado y la voz del Señor es una vez por misericordia, una segunda ocasión, no más. Entonces, ¿cómo es esto, pastor? O sea que si no aceptan la invitación, es que cuando una persona no es susceptible al llamado de Dios, lo único que está denotando es que no forma parte de las ovejas.
No es que las personas eligen a Cristo, es que las Escrituras en el libro de Juan nos dice que el pastor va delante de las ovejas y las ovejas le oyen. ¿Por qué le oyen? De acuerdo a las Escrituras, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú llevas el evangelio y alguien es duro de corazón, lo único que está denotando es que él, al escuchar la voz del Señor, no atiende el llamado porque es un extraño para él y nunca le atenderá, mientras la gracia del Señor no caiga en su vida. Pastor, pero es que yo estoy desesperado por cambiar a mis papás y a mis hermanos. Nuevamente te pregunto, ¿acaso tú eres el Espíritu de Dios? Tú no transformas. Tú eres un colaborador de Cristo que predica el evangelio y que lleva esa palabra de Dios para que cuando las ovejas escuchen su voz le sigan. ¿Qué pasa con aquellos jovencitos que ahorita se están durmiendo, se están aburriendo, que dicen, qué fastidio, ya que llegue la comida? Es normal. Es normal. La voz del Señor para ellos es ajena. Porque no es la voz de alguien conocido, es la voz de un extraño. Así es que la voz de nuestro Señor, de ese gran pastor, es a través de la predicación de su palabra. Por tanto, habrá algunos de ustedes que al escuchar la voz de Dios cumplan su voluntad, porque es la voz de su pastor. Pero habrá otras cabras, no ovejas, habrá otras cabras que al escuchar esa voz simplemente dirán, este no es. Y se irán. La oveja es dócil, la oveja sigue, la oveja camina en manada. No hay ovejas solas, No es así. Las cabras sí. Las cabras, una solita se sube a un árbol, otra come basura o su propio excremento. Pero tenemos que entender, hermanos, asistentes, congregantes, simpatizantes, lo que seas que estás en esa silla. Tenemos que entender, sí o sí, que el Señor tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Oiga, y cuando se va la gente y que dice, ya no voy a regresar más a esa iglesia, ¿acaso nos vamos a deprimir o vamos a salir a rogarle o le vamos a prometer cosas que ni bíblicas son? Absolutamente no. Y por tanto, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Retener a la fuerza a la gente? No, nuestro trabajo es seguir buscando en las calles, en nuestros trabajos, en nuestras familias, seguir buscando a los elegidos, a aquellos que al escuchar la voz de su pastor simplemente no podrán resistirse a ella. Saldremos a seguir buscando a los que son dignos, de entrar en las bodas del Hijo del Rey. Continúa el versículo 8 diciendo, entonces dijo a sus siervos, el texto base, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados o los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y juntamente buenos. Y las bodas fueron llenas de invitados. Y es aquí donde damos gloria a Dios, porque tú y yo éramos esos que no estaban invitados, que íbamos caminando al lado del camino con nuestras vestimentas andrajosas, tal vez mendigando pan espiritual. Pero debido a que los primeros no atendieron, esa boda sí o sí se tenía que llevar a cabo. En la parábola está por demás decir que ese rey es Dios. Y la voluntad de Dios no puede ser estorbada absolutamente por ningún miserable gusano. Sí o sí, las bodas se llevarán a cabo, sí o sí, esas bodas tendrán invitados, sí o sí, esas bodas tendrán invitados dignos. Jesucristo, a manera de ejemplificación, estaba hablando de un Israel étnico que no atendió la invitación a la boda. Pero si ese Israel étnico incluso hoy en día sigue esperando al Mesías,
no atendió el llamado a la invitación, entonces sí o sí las bodas se celebrarán. No estoy diciendo que el israelita no vaya a estar en el cielo. Estoy diciendo que quien atienda la voz de su pastor, del Mesías Jesucristo, será aquel que sea digno de estar en ese lugar. Así es que el que hoy seamos invitados a esas bodas no nos hace especiales. El que hoy seamos invitados a esas bodas no nos hace mejor que los demás. ¿Acaso el rey vio algo en nosotros para ser invitados? No, al contrario. Lo que el Señor vio fue un pobre muerto de hambre. Dice el libro de Mateo capítulo 5, hablando de los bienaventurados, bienaventurado el pobre de espíritu. ¿Qué tan pobre? Tan pobre y miserable que gime por compasión. No, el Señor no vio nada especial en ti. El Señor vio miseria. Y por tanto, fue movido a compasión para invitarte a esa boda. Entonces nos dice, versículo 11, y entró el rey para ver a los invitados. Y ojo, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. La pregunta es clara, ¿cómo es que dentro de los invitados estaba uno que no traía la vestimenta correcta? Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey les dijo, déjenlo. No dijo así. Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Entonces aquí nos preguntamos, si salieron y tomaron a la gente del camino, ¿acaso iban vestidos para la fiesta? Es decir, tú sales al mercado, ama de casa, vas al mercado y vas en tacones, y vas con el vestido entallado de noche y el peinado. No vas así. Vas con el pants hoyudo que tanto amas, los tenis rotos que son tan cómodos para ti. Usualmente te vemos y te confundimos con alguien más porque no traes maquillaje. Decimos, ¡ay Dios! Pero entonces, ¿cómo es que estos fueron convidados y además ingresaron a la fiesta con vestidos dignos? Ayer platicaba con mi suegro y me hacía una pregunta y me decía, oye, ¿qué dice esto de la Biblia? La Biblia no dice nada de eso. Y entonces en Iglesia Caminando por Fe, Querétaro, decimos que cuando la Biblia no habla, nosotros callamos. Me voy a atrever a hacer una hipótesis, quiero dejarlo claro, es una hipótesis. La Biblia no es clara en decirnos cómo es que aquellos que iban al mercado o a sus labores de repente fueron convidados y ya estaban adentro con vestidos dignos. No lo dice, pero quiero atreverme a hacer una hipótesis, y eso solamente es una hipótesis mía. Creo que es altamente seguro que la misericordia de aquel rey fue tan grande que no solamente los invitó, sino que además los vistió. La misericordia de aquel rey fue tan grande, y es una hipótesis mía, que fue tan grande su misericordia, porque además es rico en misericordia, que no solamente los invitó, sino que probablemente la invitación trajo incluidas las vestimentas. Pero ¿qué sucede con este que estaba adentro y no traía las vestimentas? Si la invitación, pastor, en su hipótesis es que la invitación vino acompañada de vestimentas propias y dignas para el evento, dentro de esta hipótesis existe una alta probabilidad de que aquel hombre, al ser parte de los invitados, llegó ahí y le dijeron, pero ten estas vestimentas, tienes que entrar digno. Él mismo probablemente volteó a verse y dijo, pues si yo soy digno, estas son mis vestimentas, esto es digno de una fiesta. Y muy probablemente, pensando en que lo que él llevaba era digno, se atrevió a entrar a donde fue invitado. ¿Por qué me atrevo a hacer esta suposición? Porque esa es precisamente nuestra actitud como seres humanos. Tendemos a confiar en nuestras fuerzas. Me atrevo a hacer esta hipótesis porque lo que sucedió con este hombre probablemente es lo que sucede hoy con nosotros. Confiamos en nuestras fortalezas. Confiamos en nuestro poderío.
Confiamos en nuestras capacidades, confiamos en nuestras vestimentas, en nuestros esfuerzos humanos. ¿Para qué me das esas vestimentas? Yo traigo las mías. ¿Acaso no están a la par de las que dio ese rey? Yo entro porque entro. Mientras el mandamiento más importante de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas, el hombre sigue insistiendo en amarse a sí mismo por encima de Dios mismo. Hoy las páginas de Facebook y el mundo nos dice, tú eres el constructor de tu propio destino. Ayer recibiendo una llamada, alguien que no es creyente me decía, ¿qué dice en la Biblia? Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice esa patraña? No existe. Pero el hombre cuando camina en su carnalidad confía en sus fortalezas, en sus pensamientos. ¿Acaso eres sabio por tu inteligencia? No, probablemente hay sabiduría en tu cabeza porque el Señor así lo permite. ¿Acaso tienes ingresos por tus capacidades y has avanzado en tu carrera profesional porque eres apto o porque eres el non plus ultra? No, porque el Señor sigue teniendo misericordia de ti. ¿Acaso el día de hoy no te ha dado la famosa enfermedad porque tú te has cuidado, has limpiado? No, por la gracia y por la misericordia de ese rey, tú sigues caminando y algunos lo siguen haciendo por fe. Pero quiero recordarte que con tus vestiduras, con tus esfuerzos, con tus capacidades, simplemente no podrás permanecer en las bodas del Hijo del Rey. La puerta es angosta. El camino es estrecho. No puedes entrar con nada, sino con las ligeras vestiduras que el Rey te ha otorgado. Con tus vestiduras no podrás permanecer en las bodas. Es necesario que el Rey te revista. Es necesario que el Señor cambie esas vestimentas que tan pesadas has traído durante tu vida. Tú las ves lindas, tú las ves blancas, pero cuando las comparas con la blancura que solamente da el Señor, ese blanco es totalmente asqueroso, el de tus propias vestimentas. Por más que las veas lindas, por más que consideren que te hacen digno de estar en esas bodas, tarde que temprano, si insistes en rechazar las múltiples invitaciones o si sigues confiando en tus propias vestimentas, la orden será para ti la misma que fue dada para aquel hombre. Atadlo de pies y manos, amárrenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, allí donde será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Tal vez ustedes o alguno de ustedes esté pensando que ya caí en contradicción. ¿Cómo es que anteriormente usted dijo que nosotros no podemos escoger y ahora nos dice que atendamos el llamado del Señor? Lo vuelvo a reiterar. Claro que hay libre albedrío. Hoy en la mañana, algunos de ustedes varones abrieron el closet o donde tengan su ropa y simplemente agarraron el pantalón que primero salió y probablemente se pusieron desodorante. ¿Por qué se movieron a hacer eso? ¿Por qué lo elegimos? Claro. Alguna motivación interna te hizo elegir entre un suéter azul y no entre uno blanco. Porque a lo mejor eres prieto y dices, esto no me sienta bien. Pero hoy nuestras hermanas en Cristo despertaron a las 3 de la mañana. Vaciaron todo lo que hay en el closet. Y seguramente te dijeron, no tengo nada que ponerme. Pero su libre albedrío, a final de cuentas, dijo, no puedo ir
en paños menores, tengo que llevar algo. ¿Por qué elegir el vestido floreado y no el azul? Porque hay libre elección en cuanto a las cosas terrenales. Elegiste salir a las 8 o a las 9 o a las 10. Elegiste peinarte o elegiste dormir un poco más. Claro que hay elección y raciocinio para poder tomar decisiones en lo terrenal, mas en el aspecto espiritual, tú no puedes elegir al Señor o desecharlo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Desde el libro de Ezequiel y en la antigüedad, la enseñanza bíblica es que el Señor escoge a los suyos. Desde el principio de la creación, el Señor escoge a los suyos para salvación, para redención. Las Escrituras nos narran una y otra vez, y en el texto neotestamentario de Romanos 9:16 nos vuelve a repetir hasta el cansancio que no depende del que quiere, no depende del que corre, sino depende de Dios quien tiene misericordia. Pero entonces, pastor, sigo sin entender cómo es que usted me está diciendo que yo puedo elegir mis tenis, puedo elegir mis calcetines, puedo elegir incluso mis chompiros, pero no puedo elegir al Señor. Te vuelvo a reiterar que la salvación depende del Señor y es orquestada totalmente por Él. Pero precisamente por eso es necesario que dejes de confiar en tus ineptitudes y en tus fuerzas terrenales. ¿Acaso no estás cansado? ¿Acaso no estás cansado de caminar con tus propias vestiduras que aunque las ves blancas cada vez son más pesadas? Te estoy diciendo que su carga es fácil, que su yugo es fácil y ligera es su carga. Sus vestimentas son ligeras, pero además solamente con ellas y revestido de ellas podremos entrar delante de su presencia a las bodas del Hijo del Rey. Pero si aún sigues sin comprender a qué me estoy refiriendo, te estoy diciendo que ya has intentado una y otra vez por tus fuerzas y lo seguirás intentando si insistes en hacerlo por tus fuerzas. Te estoy diciendo que si hasta el día de hoy no puedes, no eres suficiente, necesitas clamar y suplicar a quien sí puede cambiar el corazón e instituir el reino, sellándote por medio de su Espíritu. Su nombre es Jesucristo. Lo que te estoy diciendo en esta mañana, en esta tarde ya, es que hay uno solo que es digno. Uno solo. ¿Qué tienes que hacer? Las bodas están listas. No tienes que hacer nada. ¿Qué tengo que hacer? Dígame, porque esto no puede ser así de sencillo. Te estoy diciendo que así es de sencillo. La invitación está hecha, solamente entra. Todo está servido, todo está listo, todo ya fue hecho. Solamente créelo. Porque sin fe es imposible agradar al Señor. Te estoy diciendo que es necesario que le creas tal como lo hizo Abraham, para que de esa manera seas contado como justo. Que la gracia, que la misericordia, que la paciencia de nuestro Señor sea con cada uno de nosotros, hermanos.